Bueno, eh, lo que vamos a hacer primero es ir revisando los trabajos de cada uno de ustedes y yo les voy a ir dando algunas nociones técnicas, ¿no? Para eso igual voy a requerir que enciendan la cámara, ¿no? Porque necesito que también ustedes vean lo que están haciendo. Quiero comenzar con Antonio. Hola, profe. Hola Antonio, ¿cómo estás? Eh, ¿Comparto la presentación que le mandé a usted No, no, o... no, yo la voy a presentar, porque si lo hacemos así, no nos va a dar el tiempo de la clase, Ah, porque ya. somos muchos. Entonces, quiero que tú lo tengas claro y lo vamos a compartir con los compañeros, ¿ya? Ya. Bueno, primero que nada te felicito porque te puse un 7 por tu presentación, que estaba muy completa, muy bien y me dio gusto verla. Bueno, Gracias, profe. Antonio nos propuso un trabajo en modelado, ¿no? Yo voy a hacer igual que el profesor Rosa, tipo guru guru, les voy a mostrar así en pantalla, ¿no? Para que ustedes vean también, ¿no? Ya. Entonces Antonio nos propuso un modelado, ¿no? Bajo la idea, bajo el título de Poliamor y Calma, ¿no? Y ahí Antonio, tú nos presentaste esa primera idea, después nos pusiste una segunda idea, que tiene que ver con un modelado de materiales diversos, estructurado de una forma figurativa mixta, de figuras flores, rojas, que era ese, Ujú. ¿no? Sí. Y nos propusiste un tercer modelado en arcilla figurativo, colores por definir, figuras blancas o tonos de piel diversos. También existe la posibilidad de integrar texturas, donde aquí también ya vemos una forma más compleja, ¿no? Ujú. Y nos ofreciste una cuarta alternativa que se llama modelado en arcilla, piezas y barnices de resina epóxima estructurada de una forma figurativa, ¿no? Ujú. Es. Bueno, tus referentes, West, ¿no? Que es, esto quiero decirle a todos y a todos que es fundamental, ¿eh? El tema de los referentes. Porque los referentes nos van a dar la pauta de qué es lo que estamos buscando. Y me gustó mucho los que buscó Antonio porque son referentes bien contemporáneos. Entonces nos entrega una noción interesante de hacia dónde se puede dirigir el trabajo, ¿no? Porque la gracia de trabajar con referentes es que nos ofrecen una estética que ya está desarrollada por un artista, ¿no? Esto es muy bonito. Y esto. Bueno, Antonio, cosas que te tengo que decir. En primer lugar, pienso que las alternativas en las cuales sugieres integrar el color Ujú. me parece más atractivo, Sí. no que solo hecho de la arcilla sola. Para eso yo también te voy a sugerir, les voy a sugerir hoy día algunas técnicas que le van a servir a todos, ¿no? Que tienen que ver básicamente como con la porcelana en frío, ¿no? O con masas de modelar. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Es que esa técnica a ustedes les ofrece, les da mucha flexibilidad, porque uno tiene la posibilidad de generar estructuras en alambre y después forrarlas de ese material, y lo que me permite también integrar el color en la masa. Entonces eso me da un resultado que es mucho más perdurable. Sin embargo, la arcilla siempre ¿cómo se llama? Se utiliza como material, pero siempre pensando en ser cocida, ¿no? En ser metida al horno, en tener una costura. Y como no tenemos esa posibilidad, igual puede servir porque hay formas de secar la arcilla que no se tricen, para que no se tricen. ¿Mm? Es que yo, por ejemplo, en las que, como había varias que planteé como hacerlas como en arcilla, como por ejemplo, la de los brazos,
que esa yo, por ejemplo, pensé en darle una capa de Premier o algo así, como para que quede un poco más sellada, y había otras en donde decía que iba a quedar en color de arcilla, pero bañado con resina epóxica, que sería como la idea para que no, para que tuviera este acabado como no de la arcilla que se me quedó ahí y se secó, ¿no? Claro, el problema con la arcilla es que la arcilla siempre va a eliminar agua. Entonces, cuando aunque esté seco, tú al cubrirlo con resina, tú como que sellas eso, es como que me deja la humedad atrapada por la resina. Y eso genera fenómenos en la materia, en este caso en la arcilla, que hace que igualmente ¿cómo se llama? Se trice. ¿No? Y se triza más porque, el agua, como hay variaciones de temperatura, la humedad no tiene por dónde salir. Y empieza a viajar, entonces empieza a trizar toda la pieza. Entonces te voy a recomendar que ocupes para esto, que es lo que me parece más interesante, son en los que propones varios cuerpos, ¿no? Ahí escoge tú cualquiera, ¿no? Pero el que propone varios cuerpos es el que pienso desde mi opinión que es el más interesante. La gracia de trabajar con estructura de alambre y con ¿cómo se llama? Con cerámica en frío es que te da la posibilidad de hacer los cuerpos independientes y después ajustarlos. Porque hay formas de mantener la cerámica en frío que se te mantiene flexible, ¿no? Para eso uno tiene que hacer un procedimiento que ahí les tengo preparados para mostrar. ¿Ya? Ya. Ese es Antonio. Después, Josefa. ¿Sí? Ya, Josefa. Tú nos propusiste eso, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Que son unos pies, ¿no? Modelados, y que básicamente propusiste una sola propuesta, ¿no? Sí. Y presentaste la idea del material de arcilla, técnica modelado, aspecto compositivo figurativo. Ya. Siento que esta idea eh, es una, yo le había pedido 4, ¿no? Tú me entregaste solamente una. Eh, Me parece que para que se pueda transformar en una escultura de partida hay que pensar en un formato que sea superior a la escala 1:1. La escala 1:1 es lo mismo, digamos, ¿no? Es como si yo agarro un pie y me hago un pie con alginato y un poco de yeso, ¿no? Ujú. Esa no es la idea. La idea de cuando uno hace una escultura es que uno está queriendo decir algo y de alguna manera ahí hay una cosa intencional. En este caso, tu trabajo a mí sí me parece que puede ser en arcilla, ¿no? Porque va a requerir un nivel de detalle importante. Pero también va a requerir una estructura interior para que se sostenga la pose que tú estás planteando. Y lo otro es que tampoco tengo referente. Entonces eso también tienes que completarlo. No, puse el nombre de un artista, hace videos explicativos en YouTube y además tiene galerías ahí mostrando sus obras. De Araujo, de Alfredo Araujo, Ujú. ya. Ya, pero ahí lo importante es visualizarlo. Uy, se pegó. Lo importante ahí es visualizarlo. ¿Mm? En todo caso, Ujú. los referentes y todas estas cosas, recuerden que ustedes las tienen que ir archivando, porque al final del semestre, esto tiene que formar parte del portafolio que ustedes van a presentar, ¿no? La última nota. Entonces, los dibujos, todo esto, los bocetos, todo hay que guardarlo. No, no le escucho, profesor, se cortó. Bueno, que te decía que ocupes la arcilla, ¿no? Pero que el formato que tienes que utilizar tiene que ser superior. ¿No? No puede ser una escala 1:1. En todo caso, para todos, si tienen problemas con internet, esto igual yo lo voy a grabar y lo voy a subir, así que igual lo van a poder revisar, ¿no? Ahí se nos quedó pegada la Josefa, así que eso, Josefa, eso es lo que quería decir con respecto a tu trabajo. Nayarit, Nayar, este era tu trabajo.
La Nayeli se nos fue. Ahora sí. Ahora sí. Volví. Se me pegó. Ajá. Nayeli, Volví, me caí. Apagó, ajá. Dígame. Profe, ¿sí? tener tantos videos activos de repente hace que hayan como mal internet, así que los que no estemos presentando yo creo que mejor que apaguemos el video. Ya, perfecto. Ya, entonces, los que yo nombre me aparecen, ¿no? Para que, ya. Nayeli, tú nos presentaste estos trabajos, Ujú. pero no me pusiste nada más. No me pusiste, Sí, perdón. me mandaste los trabajos. No me entregaste ningún tipo de Sí, técnica. ajá. Debo admitir que se me olvidó escribir los detalles, pero lo traté de hacer como gráficamente a través de dos etapas, como la construcción de la flor y la construcción humana del cuerpo humano. Y de ahí mezclarlo hasta llegar a la forma final que era la que yo pretendo hacer. O sea, claro, porque ahí está como una mezcla entre la flor y el Ujú. cuerpo. Y finalmente presentas esto. Ajá. Ya. Ahora, esta figura, ¿tú cómo la piensas realizar? Y eso. ¿Y eso de qué manera? ¿Tallado? ¿Cómo? ¿Y eso tallado? Sí. Ya. Sí, construir un rectángulo ¿Ya? y en seco irlo tallando. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Que harta pega, pero es un bonito Sí. desafío. Ya. Está bien, Naya, entonces está bien cómo lo estás pensando. Vamos con Danilo. Danilo. Vale, Hola Danilo, ¿cómo estáis? señor, usted. Bien. Oye Danilo, tú hiciste tres propuestas. Hiciste una propuesta que era esa, la primera, que era una suerte como de instalación. Una segunda propuesta, que eran estos como contenedores Es como un bloque. con bloques. Después propusiste esta, Ujú. que ahí yo no entendí mucho cuál era la materialidad de eso. ¿Cómo, cómo? No entendí mucho cuál era la materialidad. La mascarilla doblada. No, Y esa mascarilla doblada envuelve la esfera. ya. Y esta otra, que era con unas bolsas de basura. Sí, una ola. Que encuentro que no se me ocurre cómo desarrollarla mejor. Claro, esa estética sí que es ya como el último residuo del tubo de pasta de dientes. ¿Ah? Mira, esto, lo primero que tú propusiste, yo lo encuentro interesante, pero igual tiene sus complejidades. Tiene sus complejidades porque claro, cuando uno hace una escultura o una instalación, a veces dibujarlo es fácil. Si el problema viene después cuando uno lo quiere realizar. Ya. Entonces, aquí en el trabajo que tú propones, aquí hay que utilizar varias técnicas, ¿no? Hay varias técnicas, a pesar de que yo apostaría por hacer el primero, ¿eh? Sí, igual quiero hacer el primero. Que se me ocurrió una forma así. Claro, entonces ahí para el primero, ahí hay que utilizar, en el caso de tu trabajo, hay que utilizar varias técnicas. La primera, que a mí se me ocurre que es para hacer como esta ruptura del techo, este falso, se podría hacer con, ¿cómo se llama? Con papel, ¿no? Y con cola fría, ¿no? Ujú. Y ese papel con cola fría debiese tener una bajada, ¿no? Una pendiente de bajada que se acoplara muy bien al techo, ¿no? Que me permitiera eso, y evidentemente después un látex blanco para pintarlo y para que no se note y trabajar interiormente. O sea, básicamente es lo que tú tendrías que trabajar, es una técnica en base a capas de papel, que se llama, una técnica que se llama cartapesta, ¿no? Que son ¿Cuánto? cartapesta, Carta pesca.
Sí, que son varias capas de papel sucesivos que tú vas pegando con cola fría. Y que la última capa, cuando ya está todo esto bien estructurado, toda esta especie de cono que se está rompiendo, yo lo remato con pasta de muro, ¿no? Para adquirir la misma textura del techo. Porque en el fondo esa unión, como es un falso, debiese simularse lo más posible. Y posteriormente al interior poner las mascarillas estas que van cayendo, ¿no? Como una gran cantidad. Entonces me gustó la idea porque hay hay un punto ahí de tensión, ¿no? En que tiene que ver con que la mascarilla evidentemente es un elemento muy liviano, ¿no? Yo se lo voy a mostrar a las compañeras también para que lo entiendan. Es un elemento muy liviano. Entonces, cuando tú propones que el techo se rompe, porque cae esta especie de piedra o de meteorito de mascarilla, como idea me parece súper interesante porque claro, te pone en un lugar de extrañeza el hecho de que el objeto es demasiado liviano. Entonces, ¿cuál habría sido la fuerza de aquel objeto al caer sobre el techo de mi casa y que haya generado eso? Entonces, es Y interesante porque tiene muchas metáforas. Entonces, te, te insto a a que lo realices, ¿no? Pero ahí vamos a tener que conversar después los dos, ¿ah? Porque aquí hay varias técnicas que hay que usar. Pero ya. está interesante esa idea. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, claro. Lo que pasa es que igual estaba pensando en vez de hacer este techo roto, eh, pensaba, por ejemplo, hacer cubos de papel y de mascarillas que hicieran parecer como de que la mascarilla irrumpe en el techo y desconfigura como el espacio bidimensional del techo y lo rompe. No sé si se entiende. Sí, sí, no, Que como una especie de pixelado sí, tridimensional. hace como que el techo igual se sigue como desintegrando, pero esta vez como por pixel. Y hace como que de a poco el cubo emerja del techo. Por También es, ejemplo, que no sea un cubo entero, sino como cierta porción del cubo y después otro cubo y que se vaya estructurando hacia afuera del techo. ya, pero igual la llegada al techo debiese ser bien simulada, para que se viera Sí. natural. Que no se viera. Me parece también interesante porque ahí incorporas otra idea que tiene que ver con lo virtual, Mm, ¿no? Entonces uno dice, claro, yo me imagino cubos de distintos portes, jugando un poco la idea del pixelado, ¿no? Entonces, esto hablaría también de este mismo fenómeno, que tendría que ser una cosa mixta, ¿no? Entre la primera idea y esta segunda, pero que hace presente la idea de lo virtual. También me parece interesante. ya, lo voy a evaluar. Pero me parece una buena idea, Danilo. Gracias, profe. Ya. Gisela, Gisela. Hola, profe, aquí Hola, estoy. Gisela. Oye, Gisela, tú propusiste una figura geodésica, Sí, ¿sí? sí, una cosa de... Ya. Cuéntame, ¿qué materialidad estabas pensando ahí? Ensamble. eh, la verdad, solamente pensé como en hacer los rectángulos que están para construir el icosaedro en alguna plancha de madera delgada que yo pueda cortar para hacerle ranuras para poderlas encajar y ensamblarlas. Ya, perfecto. Mira, es totalmente realizable. Ahí para eso lo único que tendrías que ocupar un trupán de 3 milímetros, que es más delgadito. Y ese lo puedes cortar en tu casa con una sierra escolar. Sí, sí tengo una por eso. Ya. Entonces ahí lo único que habría que revisar sería agregarle más elementos que lo hicieran más atractivo. Un Ya, elemento, por ejemplo, podría ser el color, ¿no? Lo otro podría ser la gráfica sobre estas superficies planas. Pero algo que le entregara al cuerpo alguna idea más interesante. Y, ya, porque aquí tú ves que esto es la cabeza de un ser humano. sí, ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que agregarle más elementos que me dieran o me acercaran a esa idea, ¿no? Siento que la idea 2 que tú propones, ¿no? Es esa. Me parece que puede ser más interesante que las otras.
que simplemente Sí, me voy. que están en la lógica, digamos, de un cubo que uno puede hacer con cartulina, digamos, ¿no? Entonces me parece que la segunda idea puede ser más interesante porque te puede permitir más juego, ¿no? Intervenir y generar más juego. Y también agregar la gráfica en eso, en el caso de que a ti te parezca, ¿no? Pero la idea es que el cuerpo sea más interesante, porque así como está, como una idea basal está correcto, ¿no? Pero requiere un poco más de elaboración. ¿Sí? Y aquí, en este sentido, trabajando con Trupán, aquí no vas a tener ningún problema, porque es cosa solamente de ensamblar, cortar bien, planificar en la maqueta, que es el paso tercero que vamos a hacer, y, eh, y nada, eso así que bien, Gisela. Ya. Ya, profe, gracias. Vamos con Constanza. Constanza. Hola, Connie. Bueno, me veo bien. Connie, tú me mandaste 3 dibujos. Sí, no, pero yo la cambié. Tres Sí, dibujos que yo dije, ya están bonitos los dibujos, pero ¿de qué son? ¿Cómo están hechos? Cuéntame. no, pero ya cambié porque no tenía una idea concreta, entonces lo cambié todo. ¿Ya? Pero no se lo he mandado, pero lo tengo aquí. A ver si es que Pero se ve bien. coméntame, ¿ya? A ver, espérate, Ya. déjame buscar tu dibujo. ¿Ya? También estaba haciendo otra y estaba pensando en una idea que vi en un video que hablaba del concepto del determinismo en filosofía, ¿Ya? que era principalmente en partía como de la idea de las probabilidades que uno tenía de experimentar ciertas situaciones como en el futuro, dependiendo de lo que las decisiones que uno tomaba. Estaba muy ligado, por ejemplo, al efecto mariposa y está explicado principalmente en un ejemplo del doble péndulo. ¿Ya? Entonces tomé en la trayectoria del doble péndulo, que es como ¿Sí? un símbolo así infinito, de ahí partí con los diseños de arriba. Pero ¿Ya? también como estaba esta idea de, no me acuerdo bien del término, pero era como del caminante que viaja por el camino que está determinado por el destino, una cosa así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo lo estás, y en Entonces, qué por eso, materialidad lo estás pensando? ¿En qué materialidad estás pensando esa figura? no sabía muy bien porque está, como son figuras onduladas, algunos estaba pensando en que quizás podía resultar como en madera para que fuera como más estable, pero a la vez digo, ¿cómo podría acceder a ese tipo de material? Entonces estaba pensando en quizás en, no sé, en yeso y... ¿No? Ya. Es que igual no se me ocurre qué tipo de material podría resistir, Mira, es como que por lo que ejemplo pasa, yo algo. entiendo lo que me estás diciendo. Lo que pasa es que ahí tú en el fondo quieres llevar al volumen un patrón, ¿no? Un patrón de movimiento, ¿no? Que tiene que ver con con esta idea, digamos, un poco, también un poco lo que dibuja el péndulo. Y para eso requieres elaborar un poco más la idea. Te voy a pedir de que me envíes lo que estás haciendo, que me lo envíes a mi correo. Y que me Ya, comentes en el correo un poco más tu idea, para yo darte consejos más específicos, ¿no? ya, Pero requiere darle más vueltas, ¿no? Porque aquí de las propuestas que tú habías enviado, eh, la primera la había encontrado muy entretenida de hacer, porque también hay una ironía ahí, ¿no? Que tiene que ver con el remar sobre un barco que tiene ruedas. Entonces es como una contradicción. Entonces era bonito esa ironía que había ahí.
y ese trabajo se podía trabajar objetualmente, ¿no? Como pensando en un dibujo, o sea, en un juguete, ¿no? Por eso lo había pensado en un principio, pero como no tenía como una idea muy determinada de con qué ligarlo con eso, sino que como solamente se me ocurrió. Y yo creo que la segunda idea está como un poco más cercana a lo que propusiste ahora. Sí. ¿No? Es como una derivación de lo que estás Sí. proponiendo. Ya, pues, Connie, entonces mándamelo hoy día a mi correo. Apenas termine la clase, me manda la foto y me explicas un poquito más. Y ahí yo te contesto por el correo. Bueno, Ya. ya pues. Vamos con Claudia. Claudia Ramos. ¿No? Claudia no está. ¿Este era el trabajo de Claudia? Ya. Luis. Luis Pozo. Ahí te veo, Luis. Luis. El Luis. ¿Aló? Luis. Hola, Luis. Hola, buenos días. Luis, tú propusiste un trabajo de modelado, ¿no? Sí, Propusiste básicamente dos trabajos que son interesantes, ¿no? Yo siento que es el primero, que era una especie como de mano con flores, con una vegetación. Después propusiste una suerte de pies con la misma trama y un torso. sí, con raíces, supone que, bueno, eran bocetos nomás. Ya. Y esto tú propones modelarlo. Sí, Ya. Aquí te voy a hacer la misma recomendación que le hice a tu compañera, ¿no? Por la trama que tiene esto, yo te recomiendo trabajar con la cerámica en frío, porque te da la posibilidad de que esas, por ejemplo, en el caso de la mano, ¿no? ujú, sí, sí. Te va a dar la posibilidad de hacer esas formas de manera aparte, ¿no? Y adosarlas a la figura principal, pero también agregarles color. Entonces va a hacer que la mano, digamos que esta figura tenga un color base y que los elementos, digamos, que están sobre la mano puedan gozar de color y que haga más interesante el objeto. Sí, buena recomendación. No lo había pensado con cerámica fría. Claro, porque lo hace más interesante. Y lo otro es que te va a permitir también en la mano hacer una estructura de alambre que te pueda dar la forma. Ujú. Entonces eso es una recomendación que te hago a tu trabajo. Sí, yo pensaba hacerlo en arcilla, pero igual creo No, que me hubiera complicado más por los pliegues que eran demasiado delgados y quizás se me hubieran caer. y aparte que la arcilla se te va a trizar. Sí, Entonces se va a trizar en esta forma tan digamos, de los juegos, eso se te va a trizar. Entonces ahí les va a convenir más la cerámica en frío. Eso. sí, es Y buena idea. llamaste. Camila. Muchas gracias. ¿Aló? Profe, que Camila. Camila ¿Qué Camila? Morales. Aquí estoy. Hola, Cami. Cami, Hola. tú no presentaste este. Sí, es que, bueno, ahí sale que mi idea era ser una bailarina, pero la verdad no encontré como escultores referentes. Busqué y no me salían. Entonces, por eso puse esas imágenes al azar. Bueno, O sea, no al azar, porque las busqué, pero no tenía como un escultor fijo que hiciera esas cosas. Edgar Degas. O sea,
Sí, pero él la hizo como más, como realista, Sí. y yo no lo quiero hacer así. Entonces lo puse a él como que de él provenía, pero no lo que yo quiero hacer Pero después. puedes partir de ahí. Me parecen muy como estéticas las ideas que estás pensando, ¿no? Muy armónicas, muy rítmicas. Y ahí claramente vas a tener que trabajar con cerámica. Porque esta figura de los brazos, estas Con figuras, cerámica. claro, van a requerir un soporte. Entonces la cerámica en frío va a ser tu material, ¿no? Ya. Fundamental. Incluso tú puedes jugar de esta forma y hacer con cerámica en frío la estructura del cuerpo y después jugar con tela para generar el vestido, ¿no? Y después la tela uno la puede rigidizar con cola fría, ¿no? Ah, no tenía idea, no me había ocurrido. Claro, entonces ahí puedes ocupar una técnica mixta para hacer tu proyecto, ¿no? Y la gracia de la tela con la cola fría es que tú puedes darle mayor volumen, ¿no? Y quedan bastante, y después puedes ocupar y utilizar color sobre eso. Entonces puedes sacar un resultado bien interesante, Ya. ¿no? Así que eso es lo que te recomiendo, Camila. Bueno, gracias, profe. ¿Ya? Vamos con la Bárbara, Bárbara Mesa. Hola, profe. Hola, Bárbara. Bárbara, tú me mandaste unos bocetos que estaban, es ese, ¿no? Sí, Bien. Uno de ellos, después tenía otra alternativa que tenía bastante claro porque me hablaste de cuerpo de alambre, manos de yeso, molde de alginato, que entiendo que son materiales que ya has ocupado. sí. Ya, Menos, o sea, menos el alambre, pero fue buscando y dije, ya, creo que puedo usarlo. ya. Y Como para armarlo. ya mira, tu proyecto me parece que está bien como bien claro, ¿no? Está como bien definido. Ahora, en este formato, el trabajo también debiese ser, como le está diciendo tu compañera anterior, trabajar con esta masa, ¿no? Que yo ahora les voy a mostrar porque les tengo preparado un PowerPoint ahí donde les puse varios tips, así, datos de cosas que pueden hacer en sus casas, ¿no? Que no es necesario que las compren y aparte que también a uno le da la libertad de hacer más cantidad, etc. La gracia de la cerámica en frío, que básicamente es una masa de maicena con cola fría y vinagre y sal, es que te permite almacenarla, pero después seca y seca dura. Entonces, no es como la arcilla que cuando no está cocida, si yo la seco con un cambio de temperatura muy alto, siempre se va a trizar. Entonces, para que quede rígida, igual yo tengo que hacerle una cochura y para eso necesito todo un proceso que no se lleva bien con elementos que estén en su interior. Por ejemplo, el tema de cuando yo hago una cosa de alambre y la forro con arcilla, me sirve solamente cuando voy a hacer molde. Pero si yo tengo, por ejemplo, una mano y hago una estructura de alambre y lo forro con arcilla, lo que va a pasar es que después la arcilla se va a empezar a eliminar agua y se va a recoger, pero el alambre no. Entonces se va a generar una tensión entre el alambre y la arcilla que va a hacer que toda la arcilla se trice y se quiebre y en muchos casos se caiga del soporte, porque donde se trató de restringir, de ir eliminando líquido, el material estructurante o estructural no hizo el mismo movimiento y se genera ese quiebre. Entonces, en ese sentido, es mejor la arcilla porque es más plástica, ¿no? Se va a ir secando, pero se va a ir amoldando, ¿no? Así que eso, Bárbara, esa es la recomendación que te quiero hacer. Gracias, profe. Ya. Y Javiera del Pino. Javiera. Profe, ¿se escucha? Hola, Javi. ¿Se escucha? Sí, te escucho, pero no Ya. te veo. Eh, Javiera, tú me mandaste 4 dibujos, 4 bocetos, ¿no?
Sí, pero igual le mandé otros que eran como Sí, mi me lo mandaste otra ayer. idea. No, le mandé un PowerPoint igual, con ¿Ya? otros bocetos que eran como de rostros. ¿Y cuándo me lo mandaste? Ayer en la tarde, Ah, ya, bueno. Javiera, pero pero la idea tuya es modelar. sí, es que se me ocurrió como hacer un cuerpo femenino y hice varios bocetos de rostros también de mujeres y como que me gustaría modelar los rostros en el cuerpo de la mujer. ¿Ya? Es que ahí en el PowerPoint expliqué mejor la idea. Y no sé, el significado sería como romper con los estereotipos que hay en la sociedad para las mujeres y hacer como rostros o cuerpos que no son vistos como algo lindo, bello, y por eso se me ocurrió juntarlos todos Ya. con Pero mira, la materialidad, ¿qué material estás pensando? em, materiales para modelar, pero la verdad no sé, no sabría cuál usar porque como dijo la arcilla se triza mucho y quizás podría servir lo que dijo la cerámica. ¿Cómo Parece que era? es frío. Sí, sí, eso. Bueno, entonces tú básicamente vas a modelar nomás. Pero ahí Sí, has pensado utilizar color también. sí. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces eso te va a servir, ¿no? Ujú. Igual voy a revisar de nuevo lo Sí, que es me... que ahí sale más explicado. Ya, ok. Y ahí te contesto por el correo, ¿no? Te Ya, doy perfecto. una especificación. Ya. Ya. Gracias. Gracias, profe. Paola, Paola Cáceres. Paola, ahí te veo, Paola. Hola, Paola. Hola, perdón. Ahora sí. Hola, te escucho despacito. ¿Tú me escuchas bien? Me Ahí, escucho medio cortado. ahí sí. Uy, que tenía con la cámara. Ya, Paola. Tú enviaste una propuesta que era, que es, diría yo, casi como una de las pocas propuestas constructivas. ¿Sí? Ujú. Sí, Ya. Eh, ya, a mí me parece bien, pero me parece que tienes que darle un poco más como más elementos, ¿no? sí, está como muy plana. Igual yo O sea, quiero más que sea blanco. claro, a menos que tú me digas que en realidad Laura la vas a hacer de 1,50 m por 1,50 m, me parecería más interesante. Pero como eso no va a ser probable, entonces habría que jugar porque un poco lo que estás proponiendo tenga más elementos, ¿no? O sea, más elementos, por ejemplo, elementos de color, elementos gráficos, pero que me hable un poco más de esta idea que tú estás desarrollando, que es la idea de la unión y de la identidad, ¿ya? Entonces, siento que ahí, digamos, es necesario, digamos, eh, ponerle un Papel. poco más de elementos. ¿Me escuchas bien? Hola. No, Ya, profe, súper cortado. ya no importa. Bueno, igual esto va a quedar grabado en el video, ¿no? Así que te voy a pedir también que me escribas explicándome más esta idea, ¿no? Mándame más especificaciones a mi correo hoy día para yo poder responderte, ¿ya? Ya, pero ¿usted me escucha bien o no? Sí, sí, te escucho.
Ah, ya, es que lo escucho súper cortado. Ya, pero en general no sé si es buena la propuesta, o sea, de forma visual, que igual lo hice más que nada porque tengo poco materiales. A mí me parece un poco básica la forma. Ya, Entonces, por eso puedes partir de esa base con esos materiales, pero puedes complejizarla más, por ejemplo, diciendo que en los planos que te ofrecen las maderas o los cartones, va a generar gráficas, ¿no? O va a generar un patrón que tiene que ver con el tema de la identidad, ¿no? O va a generar dibujos que después los va a ensamblar. Entonces va a ser un cuerpo que va a estar ensamblado, pero cada plano va a estar intervenido gráficamente con pintura o con dibujo, etcétera, pero que sea como cuerpo, sea un cuerpo es que eso atractivo. es lo que quería hacer. Entonces ahí Eso es lo puedes, que quería hacer, que cada pieza tuviera como una textura distinta. Por ejemplo, le puse en el centro eso de como la huella digital, que tuviera relieve. perfecto. Ya, eso le da más, Igual el dibujo igual. claro, en el Sería dibujo no básico. se nota, porque se ve como la textura de la madera. No se entendía como, no la entendí como en la huella digital. Pero ya se hace más interesante. Y lo otro es que tienes que ver el Pero objeto, al lado lo había puesto. ya tienes que ver en el objeto en todas sus dimensiones, ¿no? No solamente una cara, sino en todas sus Ujú, caras. Entonces, dale una vuelta ujú, y piénsalo, pero es totalmente realizable, ujú. ¿ya? Ok. Ya, Pola. Vamos con Roxana. Y ahí después yo le mando por Ya, correo. mándamelo por correo. Roxana, Ya, gracias, profesor. La profe. Roxana, lo tuyo está clarito, ¿no? Sí, Porque es o modelado o tallado en yeso. sí, es que el diseño que tengo hecho es como bien, no quiero, bueno, compacto en sí y el diseño es más simple, entonces como que me permite trabajar como el tallado en yeso o hacerlo en arcilla. Tiene esa dualidad, no cambia tanto, o sea, sí cambia obviamente la materialidad es distinta, pero el producto final no cambia tanto de forma, si ocupo cualquiera de las dos materias. Ya. No sé si se entiende Bueno, lo que estoy diciendo, la verdad. sí, no, sí, sí, te entiendo. Mira, yo siento que cualquiera de las dos técnicas te puede servir bien. Tanto el modelado como ¿cómo se llama? El tallado. Ahora, igual me gustaría que le agregara, porque me parece que la síntesis que hiciste en el dibujo está correcta, ¿no? Está bastante bien, porque hay una idea que está bastante limpia, que es una idea muy estética, eh, pero para que esto sea solamente forma, ¿no? Debe ser impecable, ¿no? Tanto el tallado como el modelado. También le puedes agregar color para exaltar algunas partes, digamos, ¿no? Policromar el trabajo. Eso lo puedes hacer, si lo haces con yeso tallado, lo puedes hacer una vez que el yeso ya está listo, trabajarlo básicamente con pintura, Mm. ¿no? Sí, Y sí, o sea, me saldría más conveniente hacerlo con yeso porque en arcilla no sé cómo hacerlo. O por lo menos la arcilla que yo tengo disponible es de un color fuerte, así que no podría cambiar el color después. bueno, ahí lo que tienes que hacer es hacerlo de la forma que a ti mejor te resulte, por la que te sientes más segura. Si hay el yeso tallado, fantástico. La gracia del yeso tallado es que me permite ir avanzando lentamente y con bastante precisión. Entonces no es una mala alternativa. Así que bien, Roxana, lo tuyo está correcto, digamos, como lo estás pensando. Gracias, Ya. profe. Daniela, con la Daniela hablamos la clase pasada. Daniela, la Daniela no está, ¿no? Daniela Jara, no. Ya, al agua la Daniela. Oscar, Oscar Medina, tampoco está Oscar. Ok.
Carmen. Carmen Contreras. Sí, profe, Carmen, ¿cómo estás? estoy acá. Hola, bien, ¿y Carmen, usted? tu trabajo, de partida, tu dibujo estaba muy claro, ¿no? Ujú. Muy limpio. Es una idea que está muy clara. Eh, entiendo que estos son palitos, digamos, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que nosotras acá en la casa tenemos una tienda de hula hulas, nos dedicamos a lula, entonces tengo los materiales como que sobran al momento de hacer las ventas. Perfecto. Por lo tanto, son tubos de HDP y polipro que son tipos de plástico. Y Perfecto. tengo de distintos colores y todo. Mira, la idea esta que pusiste del piso Ujú. me pareció interesante. Sí, Ahora, a mí creo que esa igual es una de mis favoritas, porque además el piso es un piso que se nos trizó, entonces que ya no nos sirve como piso, pero que también nos da mucha pena botarlo, porque también es como algo grande para hacer basura. bueno, ¿y ese es un piso plástico? Es un piso plástico. Ya. Lo único que yo pienso en este trabajo que debiese haber más saturación. Sí, lo que pasa es que los tubos los tengo en muchos colores. Podría elegir, por ejemplo, hacerlo todo de un solo color o bien elegir una paleta de colores e ir mezclándolo. Lo que sí es que el piso que tengo es blanco. No sé si habría que intervenirlo o hacerlo como contrastar o... Yo creo que no. O sea, yo creo que, aparte que, mira, me parece interesante la idea del piso, sobre todo porque hemos visto tanto a Duchamp, Ujú, sí, ¿no? Entonces, pensé en él podría ser también. una cita, digamos, de alguna manera a Duchamp. Y el tema, si los elementos ya tienen color, es fantástico, porque ahí básicamente, como yo lo veo, con lo que tendrías que trabajar básicamente sería con la fría caliente, o sea, con silicona caliente. Sí, yo también pensé en eso. Ya, y eso te daría en el fondo un trabajo, que es un trabajo como de empezar a pegar tantos palitos que ya el piso prácticamente desaparezca. Ujú, O sea, que todo el soporte que te ofrezca la superficie sea un elemento a intervenir. Y que finalmente yo vea un conjunto de rayos, ¿no?, que salen de un cuerpo que alcanzo a adivinar debajo de esta intervención masiva. sí, me encanta. Ya, te compro la idea, me gustó. Me encuentro que fue bien interesante, ¿no? Ya, Gracias, profe. ya, Carmen. Felipe, Felipe Anglas. El Felipe tampoco está. Ya, al agua. Fernanda, Fernanda Becerro. Hola, profe, ¿me escuchó? Hola, Fernanda. Fernanda, tú me mandaste ¿Me veo? cuatro ideas que estaban bien como claras, ¿no? Que tenían que ver Sí, con trabajos con alambre, ¿no? sí, Y modelado. sí, utilizar dos técnicas. Debo decirte que la idea de, eh, del segundo dibujo, quizás también un poco el tercero, que hablan un poco de esa idea de una mujer con un pelo que es como de rama. Sí, Encuentro que eso puede ser súper interesante porque para el pelo puedes ocupar ramas de verdad. sí, también estaba pensando eso. Entonces uno hace una estructura ¿cómo se llama?, de alambre. Lo estoy pensando con cerámica en frío, ¿no? Sí, también estaba pensando es que había notado arcilla, pero pensando como en la unión de lo que simula el pelo, podría quebrarse, así como quedar muy delgado. Va a Entonces, quedar- es preferible la cerámica.
Entonces, la cabeza podría ser de cerámica en frío y de ahí le salen las ramitas estas, ¿no? Y estas ramas obviamente serían ramas que tendrías que seleccionar, que debiesen estar bien secas, y que primero uno hace la estructura de alambre y pone todas las ramas, ¿no? Saliendo del cráneo, fijándolas, pegándolas, y sobre esta superficie uno empezar a trabajar con la cerámica, ¿no? Para sacar el volumen de la cara. Pero me parece que es una idea que puede resultar muy bien, ¿no? Y muy expresiva. Sí. Entonces, las ramas, conservando el color natural de la rama y jugando un poco entre el traspaso del cráneo, de la cabeza hacia la rama en cuanto a color, me puede dar un efecto muy potente. Y aparte también como metáfora puede tener muchas lecturas. Sí. Profe, y respecto al tamaño, Ya, eso lo vamos a hablar después, porque lo voy a hablar en términos generales, ¿no? Pero evidentemente todas y todos tienen que pensar de que este es un proyecto del semestre. Entonces no me sirve una cosa de 20 centímetros, ¿no? Tenemos que subir un poquito ¿cómo se llama? La escala dentro, digamos, de lo que nos posibilita nuestros hogares, ¿no? Tampoco le voy a pedir una cuestión de 2 metros, ni mucho menos, ¿no? Pero algo que tenga que tenga un tamaño, una escala más notoria, digamos, ¿no? Que sobrepasa un poco la noción solamente de ejercicio, sino que yo sienta que estoy haciendo una escultura, porque eso es lo importante también de la escala. Pero ya, Fernanda, está bien claro lo tuyo, ¿no? Me parece que debiese ocupar eso, alambre, cerámica en frío y las ramas, ¿no? Ahí yo después de esto les voy a explicar las técnicas, ¿no? ya, entonces tendría que, y no hay que hacerle como algún tratamiento especial a las ramas para que, no sé, no conserve humedad o algo así. Lo único que tiene que ser es que las ramas tienen que estar bien secas, nada más. Entonces tendría que cortarlas ahora para dejarlas secando para cuando tengamos que hacerlo. Claro, o sea, por ejemplo, si tú cortas las ramas ahora o buscas ramas secas del tentón, Ya. cortando ramas de un árbol o de una planta que estén secas. Y esas las vas tratando con cuidado para que no se te vayan a quebrar, ¿no? Ahí lo más que uno puede hacer es, por ejemplo, las ramas para fijarlas, pintarlas con cola fría. Entonces, con un pincelito tú pintas la madera seca con cola fría y le va a dar más resistencia y también le va a dar más brillo, Ya. ¿no? Pero es buena idea, Fernanda. Gracias, profe. Dale. ¿Ah? Ya. Y Emilia o Emilio Ancanao. Emilia. 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 Sí. Emilia, oye, te felicito porque te puso un 7 también en tu presentación. Tomaste como referente a Antonio López, que es un tipo sequísimo, ¿no? Un gallo súper. Sí. ¿No? Quería hacer algo más realista, pero... No, si lo puedes hacer. Aparte que tú estás trabajando con esta idea, ¿no? Sí. De lo masculino, lo femenino, ¿no? Que me parece interesante como proyecto, ¿no? Ahora, básicamente tú estás pensando ahí en trabajar con arcilla. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, para que esto, porque aquí esto sería solo forma. Sí, con formas y con elementos de la naturaleza, pero igual quería mezclar colores, como pintarlo después. Ya, entonces a lo mejor, porque claro, esta figura, ya una figura de pie es más complejo. Sí. ¿No? Entonces yo te recomiendo trabajar como la idea inicial. Podría ser esta. Sí, ahí están de perfil, pero la cara está de frente. Ya, es que eso es más interesante. ¿Te fijas? Porque ahí hay una idea ahí.
¿no? Que no es solamente como la dualidad, porque Sí. ahí, entonces eso es más, plásticamente es más interesante, porque ahí tú me estás diciendo otra cosa, porque ahí tú me estás diciendo, mira, no son personas distintas, pero que están unidas, o son elementos distintos que están unidos. Sin Sí. embargo, en esto, yo puedo decir, es la misma persona que tiene una división, que es distinta, porque Sí. igual es una unidad. Entonces, como idea, la otra opera como que me da más, me genera más sutileza, me insinúa más, ¿no? Ujú. Así que vamos por esta. Ahora, el tema de trabajar la arcilla, si tú quieres trabajar con color, yo te recomiendo también trabajar con la cerámica en frío, Vale. ¿no? Porque te permite, y aparte también ¿cómo se llama? Es un material que tiene muchísimas posibilidades. Ahora, estas son sugerencias técnicas que yo estoy haciendo. Quizás el trabajo en el camino vaya cambiando o vayan descubriendo cosas nuevas. Ya, Emilia, te felicito por tu presentación, que me gustó mucho. Estaba muy completo. Y aparte, Gracias. porque muchos no hicieron lo que quisieron. La Nata Seguel, Natacha. Hola, Nata. Hola, profe. Nata, tú me propusiste esto. Sí, propuse 4 ideas. Sí, esa era la primera que eran dos maderas, ¿no? Dos listones. Y esas tramas que se veían eran como lana, de colores. Estaba pensando en cómo está usted hablando de que lo quería en un formato más grande, más que ser lana, podrían ser tiras de diferentes géneros. Y todas esas unirlas en un mismo punto, como para simular una red de conexión, así que todas convergieran en un solo punto. Ya, también nos presentaste esta. Sí, ahí quería como simular un jardín, pero con diferentes objetos, así como random, tubos de PVC, clavos y papeles, y todos como, pegarlo así como simular un jardín, pero que no parezca tampoco tanto un jardín. Ya. Y la que yo encuentro mejor es esta, ¿no? Ese, sí. De hecho, esa la hice basándome en que me hiciera sentir incómoda. Que te hiciera sentir incómoda. Sí, porque la forma en que lo hice, traté de hacerlo como simular algo que a mí me incomodara. Por eso le puse pesadilla al nombre, porque a mí el ver una figura así me produce como cierto disgusto. Entonces quería como jugar con ese sentimiento que me provocaba esa obra. Muy bien, porque justamente eso es lo que hace que se active como tu parte más creativa. Entonces, como que vas más al extremo. Entonces, esta figura me parece interesante. Aparte que te propone un desafío técnico mixto, ¿no? Porque aquí tú dices un tubo, una lata de metal o una lata de papa, bombillas y otro, soporte de madera o cartón y vidrios, creo que hice al final, no sé. No recuerdo, no tengo mano. No sé. Hilos, ¿Ah? hilos. Ah, hilos, ya. Entonces, eso, claro, porque ahí eso te permitiría esas especies de patas de abajo, esas como patas de araña, Ujú. trabajarlas con alambre y cerámica en frío para darles volumen, darles forma, y posteriormente trabajar el soporte de arriba con algún tipo de revestimiento en el cual podrías ocupar algún tipo de estructura prehecha, como esto que tú dices, como el tubo de las papas o algo similar. Quizás algo más, un poco más grande que el tubo de las papas para que tuvieras un poco más de presencia el objeto, ¿no? O sea, que fuera un poquito más grande. Pero me daría la posibilidad de trabajar de la base de madera, me da el sustento. Entonces podría trabajarlo desde un punto de vista como más objetual.
¿Mm? Ujú. Pero ahí te voy a pedir que me lo define y que me escribas también al correo. Porque aquí esto, así como Danilo, también te implica varias técnicas. Y como que tú, todo lo que planteaste, tiene la idea, digamos, de utilizar varias técnicas. Ahora, Ujú. lo que yo estoy haciendo, digamos, a todas y a todos es sugerirles, ¿no? Hay evidentemente algo que tiene que ver con lo que ustedes desean. Bueno, no tengo más dibujos, así que los que no, sé que hay alguien que no ha nombrado es porque no me lo envió o me lo envió tarde, ¿sí? Yo le mandé un video con mis bocetos y le dije incluso que lo descargara y Ah, me no, dijo que lo había hecho y después me mandó un correo como diciendo que no se lo había enviado mis bocetos. ya no, sí, Y por eso yo les envío ¿cómo se llama? Les pido que me digan, ¿no? Ahora, no me lo mandaste como yo te lo pedí. Yo te lo pedí en un PDF, porque me manda un video que me sirvió el video porque lo puedo entender, pero no lo puedo imprimir. Entonces, a ver, Camila, Profe, disculpe, yo igual, Fernanda Garcés. ¿ya? Yo le mandé un Word, creo. Y yo le avisé de que iba a estar trabajando esa semana. Y usted me dijo que todo bien. Y igual le mandé el trabajo hace poco. Ya, Fernanda. ¿Cuál es tu apellido? Fernanda Garcés. 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 Fernanda. Ya. Ya, Fernanda. Lo voy a revisar. A ustedes les voy a, veámoslo por el correo, ¿ya? Para poder Ya. dar las indicaciones. Ujú. Ahora les voy a compartir pantalla porque quiero hacerles una... Porque para la próxima clase voy a requerir que me entreguen 2 dibujos técnicos, que va a ser el 30% nuevamente de ¿cómo se llama? De la nota, ¿no? Recordemos que la clase pasada yo les mostré este PowerPoint sobre el dibujo técnico y está subido esto en el info alumno. Recuerden que estamos ocupando el info alumno y no el Teams, ¿no? Y ahí en este PowerPoint está explícito lo que es el dibujo técnico y las cosas que tiene que considerar: línea clara, materialidad y medida, detalles técnicos, etcétera, ¿no? Y decíamos que el dibujo técnico era necesario para poder concretar un proyecto escultórico. Y en ese dibujo técnico vimos también que habían distintos tipos de dibujos técnicos. Y el dibujo técnico lo que busca básicamente es entregar información. Y esa información es la que deben contener el dibujo de ustedes. Ahora ya esto es un dibujo, ya no es un boceto, es un dibujo. Entonces lo que yo les pedí, en el siguiente PowerPoint que les voy a mostrar, es que me envíen ese dibujo repasado con lápiz tinta, ¿no? Con las instrucciones muy claras, así como estos ejemplos que yo les puse, ¿no? De las medidas, de los detalles técnicos, ¿no? De la materialidad, etcétera, ¿no? Entonces, vimos y hablamos de que la idea del dibujo técnico, esto yo les puse, estos son bocetos particulares míos, digamos, que no tenían evaluación. A lo mejor si hubiesen tenido evaluación le hubiera puesto más color. Pero básicamente tiene que ver con la idea de ¿cómo se llama? De desarrollar estas ideas, ¿no? Desarrollar estas ideas digamos, en el papel. Y eso es lo que nos va a servir para imaginar, analizar, planificar y dimensionar, ¿no? Y los apuntes técnicos nos daban un resultado, ¿no? Entonces yo para la próxima clase les voy a pedir eso. Y les voy a subir este PowerPoint donde van a poder revisar todas las
estructuras que requieren para esos modelados, ¿no? Entonces les puse aquí estructuras para masas de modelado, que son los con alambre, las masas autofraguantes, aquí están los tutoriales, donde pueden ustedes fabricar esas propias masas. Están las cosas que pueden hacer con los pegamentos, ¿no? Y aquí también está el encargo, ¿no? Que son 2 dibujos técnicos, son 2 hojas de blog con margen de 1 centímetro, la viñeta, que es el cuadradito que va abajo, con el nombre del curso, un dibujo a grafito remarcado con lápiz tinta. Entonces, un dibujo sería una vista general del proyecto, solamente un dibujo muy bien acabado, y un segundo dibujo que indica las medidas, materialidad y detalles constructivos. Y la entrega es la próxima clase, y ese ejercicio vale el 30% también de la primera evaluación. ¿Ok? Yo esto se lo voy a subir hoy día para que lo revisen con calma y me lo puedan entregar la próxima clase. ¿Ok? ¿Profe? Sí. ¿Y de qué medidas tenía que ser el trabajo? Bueno, el trabajo, ya, esa es una buena pregunta. La idea es que el trabajo, yo no les puedo dar una medida estándar porque todos los proyectos son distintos, pero lo que sí es que dentro de las posibilidades de lo que ustedes pueden hacer, el trabajo, no sé, supere los 30 centímetros o 30 centímetros cúbicos como mínimo, ¿no? Porque necesitamos que tenga una presencia un poco más potente. ¿Ok? Si alguien tiene algún problema de cualquier tipo, va y me lo comenta, ¿no? Pero la idea es que ustedes hagan su máximo esfuerzo porque el trabajo sea una escultura y no un ejercicio, ¿no? Porque recuerden lo que estamos realizando, un proyecto escultórico, no un ejercicio de volumen. Profe, ¿Sí? es que yo tengo que ir a comprar materiales pronto, entonces quería aprovechar de comprar al tiro lo de la cerámica. ¿Y cuánta cantidad tendría que ser? ¿Qué cerámica? ¿La cerámica en frío? Sí. Es que ahí en los tutoriales que les mando hay una receta para que ustedes hagan ese material. ¿Y no se puede comprar? Sí, también la pueden comprar, pero ahí tienes que verlo tú, porque va a depender de la dimensión de lo que tú vayas a hacer. Sí, pero si usted dice que tendría que ser superior a 30 centímetros, ¿cómo cuánto tendría que comprar? Y por eso te digo, porque va a depender mucho de cómo lo vas a plantear tú, si lo vas a hacer de manera maciza, si vas a hacer una estructura de metal y sobre la estructura de metal vas a forrar con la cerámica en frío. Pero claramente, o sea, si yo estoy pensando en un proyecto que fuera de pura cerámica en frío y los paquetes no sé cuánto vendrán, se vendrán de 1 kilo, lo mínimo que necesitaría serían 3 o 4 kilos. Pero Ya. si yo estuviese en tu posición, yo preferiría yo hacerme la cerámica en frío. Entonces lo que tendría que comprar son los materiales que están indicados ahí en los tutoriales. Es Ya, básicamente maicena. ¿Ok? ya, profe. Ya, chiquillas y chicos, nos vemos el próximo viernes y cualquier cosa al correo. Bueno, Profe, sí, Gracias, profe. ¿le puedo escribir por lo de los bocetos? sí, claro. Escríbame hoy, ojalá por las cosas de las dudas que tengo. ¿Ok? Profe, sí, Sí. profe, ¿y será mucha molestia que revise ahora lo mío? Es que igual tengo, mis 4 ideas son más o menos distintas. O sea, obviamente entran en el mismo concepto casi, pero igual abordé como técnicas mixtas y estoy un poco, no sé, A ver, Paola, entonces ignorando. quédate tú y me lo Ya, muestras. ¿Ya? ya, bacán, Me lo ya, presentas por pantalla. ya. Profe, ¿hasta qué hora usted va a estar recibiendo los correos hoy día? No, los voy a revisar durante el día, así que no tiene que ser ahora ya, pero sí, ojalá dentro del día. Ya. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Dime. ¿Se me escucha o no? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, entonces, el 30 de octubre se entregaría como la ficha del proyecto o la escultura en sí. No, los 2 dibujos técnicos solamente. Después de eso, los dibujos técnicos vamos a hacer una maqueta. Y hoy recién Ah, ya, ok. vamos a empezar a hacer la escultura.
Ya. Nos faltan, porque en el fondo lo que estamos haciendo es construir los procesos. Eso es lo que estamos aprendiendo. Es cómo son los procesos que yo tengo que hacer para llegar a un resultado. Y para eso es importante, digamos, que ustedes los hagan, porque después se los van a tener que enseñar ustedes a sus propios estudiantes. Como hacer un registro Claro, de y proceso. ¿cuáles son las etapas? Las etapas para llegar a una escultura. Ya. Así que, Ya, gracias, profe. ya el resto se puede retirar y me quedo con Pola. ¿Mm? Así que... Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Ya, Con Pola. Fernanda. Chao, profe, que tenga buena tarde. Chao. Profe, ¿puedo quedarme igual para hablar de mis bocetos que no reviso en la clase? Ya. Si los tienes ahí, les voy a dar para que me puedan, para revisarlos, voy a compartir pantalla. Bueno. Sí, profe, yo estoy Ya. aquí ahora abriendo el Word. Ya. Se voy a dejar de grabar. Ya. Ya, Fernando. Ahora sí. ¿Puedes compartir pantalla? A ver, espérate, voy a ver. Compartir pantalla. Ya. Aprieto la flechita nomás, ¿cierto? Sí, ahí yo ya te di permiso. Ya. Dice que no puedo compartir mientras usted está compartiendo. Ah, ya, ok. Ahí sí. Ya. Ay. ¿Se ve? Sí, ahí sí. Ya. Ya. Explico todo, supongo. Mi idea... No ¿No? veo la imagen. Ya. Estos son los referentes. Ay, déjame bajar.